Bueno, pues presentamos ya el último de los módulos del simposio, que lleva por título Diseño de moda y textil. Y para la conferencia, digamos, principal, la que va a dar la visión general de este módulo, tenemos a Pilar Benito García, que es conservadora de Patrimonio Nacional. Bueno, leo un poco su currículum. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Valencia, con la tesis doctoral Paraísos de seda, tejidos y bordados de las casas del Príncipe, los reales sitios del Pardo y el Escorial. Es, como digo, miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores del Estado, además de jefa de departamento. ¿No? No soy del cuerpo. Vaya por Dios. Bueno, pues conservadora, jefa de Departamento de Conservación, eso sí, dentro de la Dirección de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, y sus investigaciones pues, han girado fundamentalmente en torno a las técnicas y la historia del textil y muy especialmente los tejidos y bordados de los reales sitios. Por eso hoy nos dará una conferencia que lleva por título Tejidos para indumentaria desde el Renacimiento hasta la implantación del mecanismo Jacquard. Y nada, espero que disfrutéis mucho la conferencia, que estoy seguro que sí. La verdad que es un orgullo tener de nuevo aquí a Pilar, ya la tuvimos hace unos años, lo estábamos hablando hace un rato, así que, bueno, como digo, un orgullo tenerla aquí y todo un privilegio. Y nada, os dejo ya con ella para no extenderme mucho más. Gracias, Pilar. Para mí es un placer estar aquí y haber vuelto por segunda vez. Le quiero dar las gracias a Ismael por darme esta oportunidad. Voy a empezar hablando, más que hablando, voy a empezar haciéndoos varias preguntas, como a modo de una pequeña encuesta. Me gustaría saber cuántos de vosotros estáis vestidos, que levanten la mano los que están vestidos, por favor. Parece que estáis vestidos todos, ¿no? Y levantad la mano, por favor, aquellos que estéis sentados sobre una superficie que sea textil. Vale, se ve que también la mayoría, yo no, pero bueno. Pregunto esto porque hace como 20 días o un mes más o menos fui a ver una exposición de indumentaria que hay ahora mismo en Madrid, está a punto de cerrarse, y el comisario decía que la moda había nacido en el siglo XIX. Y yo en ese momento me callé por no dar allí, montar allí el numerito, pero vamos, se me crujió la tripa por dentro. La moda existe prácticamente desde que el mundo es mundo, desde que Adán y Eva eligieron una hoja de higuera, como dice en la Biblia, para hacerse un cinturón o unos delantales, según la edición de la Biblia dice una cosa u otra, y desde el momento en que, por ejemplo, en los pintores, pues a Adán efectivamente se le ve cubierto con hojas de higuera, pero Eva, en este cuadro de Tiziano, lo está con hojas del manzano del que está cogiendo la fruta prohibida, que yo no sé por qué siempre se ha dicho que es un manzano, porque en la Biblia no dice nada de eso, no menciona qué fruta es. Así también los viste Durero en las dos pinturas que... no sé si han leído una novela que recomiendo, que se llama Una noche en el Museo del Prado, un novelista en el Museo del Prado, que es de Múgica Laínez. Cuenta la historia, bueno, cuenta varias historias. El novelista se queda encerrado una noche en el Museo del Prado y pasan allí varias cosas porque los personajes cobran vida. Y una de las cosas que pasa es que se hace un concurso de belleza. Y entonces todos los grandes personajes, todos los monarcas, todos los grandes hombres de la patria, todo el mundo sale por allí desfilando y al final quien gana el concurso de belleza y de elegancia son el Adán y Eva de Durero. Desde que el hombre existe se ha cubierto bien por pudor o bien sobre todo para protegerse del frío, y hay muestras de ello a lo largo de toda la historia, y desde el momento que se hace una elección en una cosa que es indumentaria o que es decoración o que es adorno, es moda, nos guste o no nos guste. Aquí vemos, siento no poner de dónde es esta imagen porque la verdad es que no lo sé, la tengo desde hace años y me encanta ver cómo están allí vendiendo las telas, cortándolas y cómo hay un cliente muy bien vestido que va a comprarlas y cómo los aprendices salen de tamaño más pequeño al lado del señor que es el vendedor. Las tiendas de Francia con los encajes o ya más cercano a nosotros, el cuadro de pared de la tienda que está en el Lázaro Galdiano. Por supuesto, en el 19 todo eso
toma como si dijéramos un adelanto mayor. Esto es la primera página del manuscrito de la novela de Zola, Au bonheur des dames, del que se han hecho varias reinterpretaciones en series de televisión, pero que yo les recomiendo que lean porque es muy divertido y porque además es una novela que da la visión del París cambiante con toda la apertura de los grandes bulevares. Y esto en las series de televisión que se ha descontextualizado de época no aparece, y es probablemente lo más interesante de la película, de la novela, y es cómo se cuenta cómo el nacimiento de los grandes almacenes parisinos y la venta de cosas, de tejidos, de textiles de todo tipo para artículos de moda. En el ámbito español, también incluso más divertida, está la novela La de Bringas de Benito Pérez Galdós, que también es muy curiosa porque relata la vida en palacio, dentro de palacio, de los servidores propios de la corte, y justo en el momento en que se va a producir la Revolución del 68 y que Isabel II va a salir para Francia. Además cuenta una historia de una persona, de la señora Bringas, que vivía en uno de los cuartos de palacio, que es lo que hoy llamaríamos una compradora compulsiva. Entonces tiene muchísimo encanto la novela, la verdad. El problema es que yo les he hecho dos preguntas: si estaban vestidos y si estaban sentados sobre una superficie textil. Todos han dicho que sí. ¿Qué diferencia hay entre las telas que se usan para una cosa y para otra? Eso hay muchas veces que es difícil de diferenciar. En determinados momentos los tejidos tienen adornos similares. No sé si conocen esta serie de vestidos grotescos grabada por Nicolas Lamartine, que son los oficios. Entonces sale esta tapicera que está vestida con tejidos de tapicería, y de hecho se ve que al lado hay una banqueta que tiene los mismos diseños decorativos que las piezas de su traje. Hay de todo tipo de oficios, hay yo qué sé, el cantero, el que hace las cañerías, el plomero, de todo. Búsquenlo en internet porque hay el ebanista, también hay un tapicero que sale como con forma de sillón. El traje es muy divertido porque búsquenlo en internet porque están prácticamente todos. Vamos, para acotar un poco, en el título he puesto que vamos a hablar desde el Renacimiento hasta la introducción del mecanismo Jacquard. El mecanismo Jacquard se introduce en Europa en Francia concretamente, muy a principios del 19, finales del 18, principios del 19. A España llega prontísimo porque es el primer país al que llega, y es porque ese tejedor que ha contado Mario, que se llamaba Camille Pernon, ha mandado un agente a España, y es el que, como Camille Pernon es el primero que utiliza el mecanismo Jacquard, es ese agente el que lo trae a Madrid y queda noticia documental de ello. Por eso es el segundo país después de Francia en utilizar el mecanismo, y es un mecanismo que no solo revoluciona la tejeduría, sino que revoluciona toda la industria textil europea, y es del que se derivan todos los formatos de ordenador. No sé si vosotros sois muy jóvenes, los que estamos así más de esta parte de la estancia, recordamos las tarjetas perforadas de los primeros ordenadores, de los primeros IBMs. Esas tarjetas son prácticamente idénticas a las tarjetas perforadas que Jacquard introdujo, amoldándolas a los telares antiguos para ahorrarse la intervención de una persona en el manejamiento de un telar. Esto es el inicio de la revolución industrial en las fábricas textiles. En este momento renacentista en Europa, los centros productores de tejidos, sobre todo, se centran en Italia. Hay algo en España. España es la heredera de los talleres hispano-musulmanes, pero quien verdaderamente comercia con el resto de Europa los tejidos es Italia, y principalmente Florencia. Aquí vemos dos pinturas donde se ven terciopelos con un motivo que se llama, luego veremos los tres modelos principales que hay, decorativos, de un terciopelo labrado en oro,
que se utiliza tanto para indumentaria como para decoración. Podéis ver el dosel bajo el que está la Virgen, como el fondo tiene la misma decoración, que es como una especie de rama que termina en una especie de piña o de granada, que es la misma que tiene, en el caso de la obra de Memling, la parte inferior del traje de Santa Catalina. He traído esta imagen porque además el traje de ella es muy bonito, porque la parte superior es todavía muy retardatario, tiene la forma que tienen prácticamente muy similar a la que tienen las sayas encordadas medievales, y la parte de abajo es con este tejido riquísimo del Renacimiento. El más conocido la más conocida de las pinturas que tiene esta decoración en un traje es, por supuesto, la Virgen del Canciller Roland. Estos son dibujos que se conservan en el Museo del Louvre de este tipo de telas. Que es esto mismo, este es otro de los modelos, también con una piña o con una granada. Esto sigue apareciendo como modelo de tela riquísima en obras, pues, por ejemplo, como las de Rubens, y se toma como modelo para recrear tejidos antiguos, como puede verse en este modelo el que hace los Delfos, de Fortuny, que está en el Museo del Traje de Madrid, que es una recreación de ese mismo modelo renacentista florentino. Rubens, además, yo estoy segura, he llegado a la conclusión de que tenía un trozo de tela de esto en su casa porque lo pinta continuamente. Entonces yo he llegado a pensar eso, que probablemente tendría un pedazo, como muchos pintores que tenían cosas para copiar, ¿no? Y sobre todo tejidos. Es este el modelo, o similar a esto, ¿no? Es una rama serpenteante que termina en una gran piña o en una gran granada. Estos motivos decorativos vienen de Turquía, del Imperio Otomano. Aquí vemos a la izquierda un tejido precisamente otomano, con una cosa muy parecida a la que lleva la dama pintada por Pollaiuolo, que también son motivos que se repiten en la cerámica otomana y que también se repiten en la cerámica mucho más fina y mucho más delicada, la cerámica persa. Aquí vemos una pintura española también con la misma decoración y otro tejido turco, esta vez a la derecha. Estos son los tres motivos principales: el amelograno, que es el motivo de la granada, a camino, que es por la distribución de ese motivo decorativo, y a gricia, que es el de la imagen serpenteante. Esto va... bueno, aquí una cosa que me encanta, que es el dibujo, está catalogado como de Gentile Bellini, y estoy segura de que así lo es, en torno a 1480. Bellini es enviado ante la Sublime Puerta el año anterior, y se piensa que fue cuando retrató, porque es un retrato, a este escriba. En el lateral derecho, en la zona superior, pone la inscripción, es obra de Ibn Muezzin, un pintor famoso entre los francos, y dicen si sería Costanzo da Ferrara, pero bueno, en Boston, en el museo, lo tienen como de Bellini, y siempre se dice que es de Gentile Bellini. La mujer más elegante del momento, que tenía la capacidad de llegar a todas estas fábricas y de tener los tejidos más elegantes y más caros para vestirse, era, por supuesto, Eleonora de Toledo, ¿no? Esto era complicadísimo de hacer. Esto es un telar de terciopelo. Aquí se ven dos cosas. No sé si hay ratón o un puntero o algo. Bueno, claro, qué tonta. A ver, luego veremos una imagen real. Esto es la urdimbre del tejido. Todos estos hilos que están tendidos así, que se abren dos caladas, la de abajo y la de arriba, para que el tejedor pueda meter una lanzadera e ir haciendo las tramas y las urdimbres e ir conformando la tela. Y luego aquí hay un añadido, que es todo esto, que estos son toda una serie de bobinas, cada una con un hilo, que son a cientos o a miles, no sé cuántas hay, que es lo que hace el pelo del terciopelo. A esto hay que sumar unas tramas complementarias, que son las que se hacen los rizos de oro y de plata, que luego veremos en detalle. Esto es un telar de terciopelo, pero ya con el mecanismo Jacquard. No sé si aprecian arriba, esto de aquí
son los cartones agujereados, esos de los que hablábamos. Esto es la Fundación Lisio de Florencia. Esto es la caja donde van todas las bobinas que hacen el pelo. Cada hilo de pelo es una bobina. Aquí se ve un poco mejor. A eso hay que sumar que el tejedor mete las varillas para hacer el pelo, para levantar ese pelo. Por eso cada hilo va en una bobina, para que no tiren unos de otros, sino que cada uno vaya a su ser. Y aquí se ve esto de aquí. A ver, ¿dónde está esto? Esta pieza de madera, ahí justo tiene una pequeña cuchilla y el tejedor tiene que pasar la cuchilla para abrir el bucle que se ha hecho sobre la tira metálica y así que se hagan dos pelitos, que es lo que a la larga va haciendo todo el pelo. Aquí se ven las bobinas, mejor que en la otra imagen, y el tejedor tejiendo. Este tipo de modelos de una granada o de una piña se repiten no solo en terciopelo y no solo en terciopelo con hilos de oro y de plata, sino también en otros tipos, en otras técnicas de tejeduría, como es el damasco, por ejemplo. He traído esta foto en blanco y negro porque los damascos son telas que, al ser monócromas, es dificilísimo de fotografiar, y aquí se ve muy bien porque el damasco consiste en hacer el dibujo contrastando el fondo y que es brillante porque es un raso, y la forma, que es en tafetán, y entonces una parte del tejido brilla y la otra no. Esto también se hacía en España, sobre todo en Toledo y en Valencia. Aquí vemos una de las casullas del Terno de Cisneros en la Catedral de Toledo. Aunque está tapada por la caída central bordada, se puede apreciar en los laterales que es el dibujo también de esa piña o de esa granada central. Aquí vemos también otro tipo de motivos decorativos parecidos. Lo importante de Toledo es que hacían una tejeduría que solamente se hacía aquí en España y solamente en Toledo, que eran los tejidos a la forma, es decir, que daban la forma de los ornamentos litúrgicos. En lo de abajo, que es uno de los frontales del terno del Cardenal Mendoza, ven que tiene como una cenefilla alrededor. Bueno, pues esa cenefilla no es que haya sido cosida después, sino que ha salido del telar la pieza de tela con la cenefilla puesta. Y eso ahorraba muchísimo en confección, claro. Los montatantos son tejidos de decoración, suelen llevar el escudo de los Reyes Católicos, que también está tejido, bueno, el escudo está bordado, pero ven que la decoración de oro deja alrededor el espacio para bordar el escudo. Entonces vemos que más o menos este tipo de tela se da tanto para indumentaria de súper lujo, por supuesto, como para decoración y para ornamentos litúrgicos. Aquí volvemos a ver el modelo, que también deriva de un modelo otomano, que es el de las 3 flores o las 3 granadas. Aquí vemos un detalle, vemos los bucles de oro más gruesos, con hilo más grueso, hilo de oro más grueso en la parte central e hilo de oro más fino en los alrededores de la piña. Estos tejidos también he dicho que se hacían en Valencia. Esto es una armadura de Felipe el Hermoso, que aunque está bastante deteriorada la tela, porque fue pegada al metal, pero era uno de estos terciopelos de oro que se supone que era manufactura valenciana. Esta es la lonja de la Seda de Valencia, uno de los edificios góticos que ya sabéis que es de los emblemas de la arquitectura gótica española. Aquí vemos Damasco, cómo se unían unas piezas con otras, con este tipo de decoraciones. Y he hablado con Mario de este retrato hace 2 o 3 días cuando estábamos preparando la conferencia. Me decía que si lo iba a poner yo. Yo al principio no había pensado ponerlo. Discutimos si lo de detrás era un tejido o era un cordobán. Yo siempre lo he tenido por un tejido. Pero ahora he empezado a plantearme que a lo mejor es un cordobán. Entonces me he hecho las siguientes preguntas a las cuales todavía no he obtenido respuesta. Esto es la casa de Rubens por dentro, que está toda llena de cordobanes, y sí, el aspecto puede ser muy similar. Pero sin embargo aquí hay una cosa, que es estas líneas que se ven verticales, que a mí esto lo que me parece... Bueno, aquí vemos la decoración es típica de un textil, lo que pasa es que está boca abajo en lugar de boca arriba,
Hay que decir que las decoraciones son similares en los cordobanes que en las sederías. Y a mí eso me parece un orillo. Aquí vemos otra tela que no tiene nada que ver con su orillo. Por eso digo, bueno, una cosa que también se ve en este retrato es que el tejido del fondo está doblado, tiene las marcas de los dobleces. Entonces, bueno, esto también pasa con las telas. A ver si avanzamos. Aquí vemos una virgen bajo un dosel, que también la tela de detrás tiene las marcas de haber estado doblado, era la forma de guardar las telas. Y parece que no les generaba demasiada molestia que se quedaran los dobleces de cuando estaban guardadas las cosas. En casi todos los manteles que salen en los cuadros aparecen las marcas del doblado. Esta delicia se ve perfectamente como el mantel tiene sus dobleces. Este dosel, las guardamalletas de arriba, que son lo que los franceses llaman bandeaux de arriba, también tienen los dobleces y allí no pasa nada. La Virgen se va al cielo dándole lo mismo que esté doblado aquello o que esté perfectamente planchado. O en una obra tan especial como el lavatorio de Tintoretto, con un mantel que se cae a trozos, pero que tiene las marcas de estar doblado. Como no, en el magnífico cuadro de Strobel que da para cientos de conferencias sobre textiles, el mantel que aparece también tiene las marcas. Y eso parece que no ha pasado de moda. Esta es Miuccia Prada, esta es la gran factotum de Prada, la dueña de la marca Prada, que es nieta del fundador, y que es la gran factotum de Prada y de Miu Miu, que últimamente cada vez que despide un desfile de moda sale con la falda con los dobleces. Y no solo una, sino todas las faldas que llevan los dobleces. Bueno, decíamos que los motivos decorativos se hacen en terciopelo liso, el terciopelo rojo es un terciopelo ferronier que se llama, que los motivos se marcan a fuego, con hierros candentes, y lo otro ya es un tejido más elaborado, un tejido de la zona de Luca, que no tiene pelo, que probablemente es un lampás, que es una de las grandes técnicas textiles de la sedería, que permite muchísimo juego, y es cómo van cambiando los modelos, se van haciendo más carnosos. Bueno, esto haciendo un inciso, porque esto no es tejido, esto es bordado. En España tenemos dos joyas, que son estos dos trajes, el traje de Isabel de Valois y el traje de Isabel Clara Eugenia en el monasterio de San Clemente en Toledo. Se dice que son trajes de las dos que fueron donados. Yo eso no lo creo. Son trajes efectivamente hechos a la manera de los vestidos de las señoras de la época, pero que están hechos a la medida de la imagen religiosa. Aquí vemos retratos parecidos, con trajes parecidos. Fíjense en ese círculo, si nos damos cuenta, es la misma forma decorativa que el tejido, aunque en el traje de la Virgen está bordado. Aquí vemos más detalles, son verdaderamente excepcionales, piezas excepcionales. Las imágenes de la Virgen son fatales porque no hay imágenes buenas en ningún sitio. Estos son los trozos, las partes. Aquí vemos otro modelo, esto es una capa portuguesa que está en el Escorial, que se utiliza como capa de viático, esto ya es principios del siglo XVII, y son modelos típicamente portugueses, de los que se ven en los biombos nambanes que hacen en Japón cuando a Japón llegan las primeras embajadas portuguesas. Ven que los motivos ya son más redondeados, ya hay más variedad de modelos. Aquí vemos bucles en plata, bucles en oro, sobre un fondo también de plata, de hilo de plata. Esta es la parte delantera de la capa. No es de extrañar que lo usaran como capa de viático por la riqueza del tejido. Estos son más motivos turcos, ya esta parte más avanzado, de flores todas redondeadas. Eso es un tejido florentino también. Y este motivo decorativo, puesto, como se dice en castellano, al tresbolillo, que es una palabra que a mí me encanta, da como resultado este tipo de tela que podemos ver en este cuadro de Veronés de Venus y Adonis. Más evolucionado, las flores van llenando mucho más el dibujo, la superficie de la tela, el campo de la tela. En este caso es el oro el que hace toda la decoración y el fondo de la tela es como el reborde, como el delineado del tejido. Y esas flores más carnosas y llega un momento en que se
envuelven en una lacería, como vemos en el de la derecha. El de la izquierda es más parecido al de Eleonora de Toledo, el de la izquierda es ya más avanzado, el motivo decorativo se ha empequeñecido y es prácticamente lo mismo que lleva el traje de la reina Isabel de Borbón. En el caso del traje de la reina ven que lleva sus propias iniciales. Esto no es un bordado, esto es un tejido. Igual que los toledanos hacían los tejidos a la forma del ornamento que querían hacer, se podía diseñar una tela con iniciales. La cuestión era la pasta, si tenías dinero para pagarlo o no, y claro, la reina obviamente lo tenía. Motivos con unos lóbulos más gruesos, bueno. A todo esto hemos hablado de España, ese tipo de cosas se hacían en España, se hacían más en Italia y el comercio era principalmente italiano, pero resulta que hay un papa que le da por establecerse en Aviñón y lo que hace es se lleva telares de seda, y es la introducción de la seda en Francia, y favorecida por Francisco I, sobre todo en los telares, llevándose telares desde Aviñón a Toulouse y también desde Aviñón a Lyon, y por Enrique II, su sucesor, y es el inicio de la sedería francesa, que a partir de los últimos años del siglo XVII será hegemónica en Europa. Pero nosotros seguimos un poco con lo nuestro. Los motivos más carnosos, más redondeados, que van llenando más el espacio, más pequeños, más... Es este tipo de adornos ya completamente barrocos en el siglo XVII. Y esto, que es un vestido de la Virgen del Patrocinio, uno de los muchos vestidos que tiene la Virgen del Patrocinio en el Escorial, esto está hecho con una tela que no es para indumentaria. No veremos a ninguna persona, a ninguna señora, sobre todo del siglo XVII, vestida con un traje con esta decoración. Esto es un tejido típicamente genovés, un terciopelo genovés, de los que se utilizaban para decoración, tanto para paredes, para tapizar paredes, como para tapizar muebles. Son terciopelos muy específicos, labrados con muchísimo detalle. Antes he explicado que el terciopelo hay que meter una varilla de hierro y que el tejedor corta por arriba esa varilla para abrir los dos pelos. Si el tejedor saca la varilla sin cortar, queda como un bucle, como si fueran las toallas, como un rizo. Entonces, este tipo de terciopelos, cuando es mate y cuando es más claro y más oscuro, es porque una parte está hecha en rizo y la otra parte está terciopelo cortado. Aquí más decoraciones de este tipo que al final van llenando... Bueno, he puesto muy poca, por no decir prácticamente nada, de indumentaria masculina. Hasta que llega Luis XIV y que ya la tejeduría francesa se ha establecido de manera férrea en el país y empieza a ganar terreno a los talleres de tejeduría italianos y sobre todo españoles, que en el siglo XVII se sumen en una crisis total por una plaga que hubo de morera. Cuando la noticia de que el duque de Anjou va a ser el nuevo rey de España, Luis XIV lo primero que hace, inteligente él y un rey con las ideas muy claras, llama a su querido pintor de cámara, a Rigaud, y le dice: me vas a pintar al niño, porque era un niño, vestido a la española en lugar de a la francesa. Y esta es la imagen que se graba y que se reparte por todas las cortes europeas a modo de propaganda. Felipe V, muy joven, vestido absolutamente de negro, prácticamente como Felipe II. Eso sí, lleva el toisón y medio oculta la Orden del Espíritu Santo francesa. He dicho que se graba, y este es el cuadro de un retrato de Isabel de Farnesio con el grabado en las manos, que es propiedad de la Biblioteca Nacional. Y quiero que os fijéis en las mangas del vestido de ella. Esto es un tejido muy de inicios, muy de finales del siglo XVII y muy principios del siglo XVIII, que se llama tejido de imitación de encaje. Es este tipo de tela. Aquí vemos un traje, quiero recordar que está en el Museo de Lyon.
Y es este tipo de cosa, que hacen motivos como transparentosos, como si hubiera un encaje por encima de la tela. Todo esto sale del telar así, no es que le coloquen luego un encaje ni nada. Y a la vez esto dura como es una moda muy breve, de 1690 a 1705, 1710, y en ese mismo periodo, pero alargándolo un poquito más, como hasta 1720, y según en qué países un poco más incluso, se ponen de moda lo que se llaman tejidos bizarros. Bizarros con lo que quiere el término francés de bizarro, de extraño, no de bueno, también podría ser el término español ese de la bizarría, el valor y tal. Son diseños muy valientes, efectivamente. Y esto se utiliza, este es uno de esos momentos que se usa indistintamente para decoración, para ornamentos litúrgicos y para indumentaria civil. Esto es un bizarro español de las fábricas toledanas, que continúan haciendo ornamentos a la forma, ornamentos litúrgicos a la forma. Esto es un bizarro italiano, se ve muy mal porque es un tono color salmón, pero es muy divertido porque son unas caracolas de las que salen unos putis. O sea, al final de la caracola es como la cola de una bicha, que es un puti, que unos tocan el violín, me parece, y los otros la trompeta. Y pronto en los años 30, se pone de moda el naturalismo más absoluto, más barroco de todos. Aquí vemos en un cuadro de la Galería de las Colecciones a Isabel de Farnesio con un traje espectacular, que ya me habría gustado a mí que en estos tiempos vistiéramos así las señoras. Y no sé si a los señores les gustaría vestir como vestían los señores antaño. Desde luego eran modas para los hombres, sobre todo, muchísimo más divertidas que las de ahora. Un naturalismo que incluye pues, no solo flores y elementos vegetales de todo tipo, sino elementos pues eso, como arquitecturas o como jarrones o como unas frutas de tamaño descomunal comparada con las flores. O sea, es la desproporción, es la imaginación completa. Después de los bizarros, que es lo más imaginativo que se puede que uno puede crear, pues viene esto que también está lleno de locuras o flores simplemente. Quiero poner esta pieza especialmente porque esto es una casulla que hay aquí en la catedral, que yo en su día dije que era francesa y parece ser que me equivoqué, porque ahora opino, rectificar yo creo que es bueno. Yo creo que está hecha aquí en España, muy probablemente en Valencia, aunque siguiendo un diseño francés, por eso a mí me olía aquello a afrancesado, que es este dibujo. Este dibujo lo encontré después de estudiar la casulla en el fondo de dibujos de la Academia de San Carlos. No sé si se ve bien que la torre esta es esta, la torre sin tejado es esta, estas hojas son estas, estos chorros son estos, este delfín con este ojo tan potente es este, esta es la pierna de este niño, bueno, y luego esta especie de ánfora es esta que está aquí, es esta que está aquí. Esta es una de esas satisfacciones que de pronto te da la vida, que ves una tela y de pronto 3 meses después, aunque hayas metido la pata en lo que has dicho, un poco, no del todo, pero te da las satisfacciones de que de pronto encuentras esto y dices, mira, pues no estaba tan desencaminada, ¿no? Los caballeros, aparte de preferir las rubias, como le dice la película, vestían también muy exageradamente, muchas veces con tejidos lisos en las casacas, únicamente tejidos muy llamativos en los chalecos, o en las casacas con dibujos decorativos muy pequeños, de flores bastante pequeñas. O pieles de leopardo, ¿no? De leopardo, como la que lleva Fernando VI. Esto es un cuadro de Van Loo, se me olvida poner la cartela, que está también en la Galería de las Colecciones Reales. Esto es uno de los cuadros más divertidos que... Bueno, a mí me encanta para hablar de lo que voy a empezar a hablar ahora. Los motivos decorativos de la indumentaria femenina empiezan a cambiar, ese naturalismo brutal, lleno de flores grandes y tal, se va... Siempre es un poco igual, desde el Renacimiento. Los motivos decorativos son de un tamaño, van creciendo, de pronto disminuyen, luego vuelven a crecer, luego vuelven a disminuir. Es un poco un tira y afloja de diseño. En este momento empieza a ponerse de moda en Francia, desde que Luis XIV
fallece, ya el dominio absoluto de la moda lo tiene Francia. Incluso actualmente, esto dura incluso hasta la actualidad. No quiere decir esto que no se haga moda en España, que no se haga moda en Italia, que no se haga moda en Inglaterra o que no se haga moda en Estados Unidos. Hablo del mundo occidental, por supuesto. Pero los grandes grupos comerciales, que son dos única y exclusivamente de las grandes marcas de moda, son dos macroempresas que son francesas. Bueno, aquí salen dos personajes que me interesan mucho, que son estos dos niños. Bueno, los demás son el infante don Felipe, que es el hermano pequeño de Carlos III, que se va a Nápoles, como duque de Nápoles, a Parma, como duque de Parma, con su esposa, que era nieta de Luis XV, era hija de Luis XV. La joven que está detrás es la hija mayor, que nació aquí en España, que se casa con con el archiduque José, que se muere pronto de viruelas, y los dos niños, bueno, la que está más a la derecha es la nana o la institutriz de María Luisa y de Fernando, que son los dos personajes pequeños, que son los hijos pequeños, que ya nacen en Parma. El niño Fernando, que será el duque, como veis, lleva uno de estos vestidos con decoración menuda de flores o de unos detalles muy pequeños de tamaño, y la niña lleva una cosa muy típica, que son en este momento, que son delantales de encaje que hacen juego con las mangas, que se llaman manchette, y la pièce d'estomac, que es la parte delantera que tapa el pecho y el estómago y que es un triángulo. Y la tela amarilla son ramajes serpenteantes cuajados de flores de pequeño tamaño. Esos ramajes serpenteantes y ondulantes que van haciendo eses, cada vez las eses las hacen más rectas y al final terminarán convirtiéndose en líneas rectas salteadas de pequeños bouquets florales, de pequeños ramitos de flores. Aquí vemos a María Luisa otra vez. Esto es del año 65. El retrato de la familia era de Valdrighi, de Giuseppe Valdrighi, el pintor de cámara del duque de Parma. María Luisa fue desde muy joven fiel seguidora de la moda. Hay algún artículo que dice que todo lo que tenía o lo que consumía era moda francesa. No es así. Es cierto que seguía el gusto francés, es cierto que ya siendo mayor, siendo adulta prácticamente, encargó muchas cosas a Rose Bertin, que era la ministra de modas de María Antonieta, probablemente la primera gran modista de la historia, o una de las primeras. Hay alguna modista varón, pero desde luego de más conocida la primera fue Rose Bertin. Aquí vemos que lleva el mismo tipo de traje, con las manchettes, con la pièce d'estomac, una bata. Se llamaban batas a los trajes de corte, había 3 modelos, a la polonesa, no sé si levantarme y explicarlo. La polonesa era la cintura y luego llevaba como 2 recogidos de tejido a los lados, eso era la polonesa, y la falda caía por delante de esos 2 recogidos. A la inglesa, que es lo que lleva ella, que es la cintura y amplio en los 2 laterales con una cosa que se llamaba tontillo, que era una estructura de paja que se unía con cintas para poder darle el volumen a las faldas. A la polonesa, a la inglesa y a la francesa, que era esa bata, ese vestido de corte que tenía 2 pliegues largos en la espalda, era ceñido por delante y esos 2 pliegues se abrían por detrás, con lo cual por detrás no veías la silueta de la cintura de la mujer. Aquí estos 3 cuadros son del año 65, porque son los retratos que hacen de pedida cuando va a venir a la granja a casarse con su primo Carlos IV. Aquí la vemos retratada por Mengs, también en otro retrato de pedida. Y el de Mengs está, bueno, el anterior, el que va de rosa, está en la Galería de las Colecciones Reales, el de Mengs está en el Museo del Prado y el de al lado, que es de Logan Péchet, está en el Metropolitan de Nueva York, y ahí ya sí que se ve la última novedad de las líneas verticales y los bouquets de flores pequeños salteados entre esas líneas. Aquí vemos cómo ese tejido se utiliza, esas tipologías de tejido se utilizan también en la indumentaria litúrgica e incluso, aunque no tengo foto, se utilizaron en decoración para el tapizado de mobiliario y para colgaduras de pared y cortina. Bueno, a esto le doy la vuelta porque la tela está usada al contrario de como debe. Muchas veces las telas hay que saber verlas, las flores van para arriba, no tienen que ir para abajo, lo que le pasaba
al caballero ese tan estupendo que hemos visto. Hay que saber leer bien los tejidos. Estas son las telas de los caballeros. Este retrato que es maravilloso del infante don Antonio. Hay otro de Carlos IV, también de este mismo momento, del año 65, que es de pedida y que está en la galería de Parma, que también es parecido a este. Aquí veis todo lleno de oro, de encaje, bueno, tejidos que debían de dar un calor de morirse, pero bueno, y incómodos de llevar, porque claro, el llevar metal pues no es... Aquí se produce en los años 80-90, ya con esto voy a terminar, porque ya enseguida es cuando llega el mecanismo Jacquard ese que lo transforma todo, el cambio de moda al estilo imperio, que es uno de los cambios de moda más radicales que hay en la historia de la indumentaria. Se ponen de moda tejidos, muchísimos los tejidos lisos, se ponen muy de moda las gasas, las transparencias, los plumetis de algodón. Hay momentos en que las señoras parece que van prácticamente medio desnudas, porque todas las telas son de tal transparencia que se transparenta, valga la redundancia, el cuerpo que hay debajo. María Luisa es bien sabido, estaba orgullosísima de sus brazos, y hay incluso una carta de encargo en el Archivo General del Palacio, manuscrita por ella. Cuando la encontré, yo pensé, esto lo ha tenido que escribir ella, y comparé las letras con las cartas que le escribe a Godoy y era la misma letra. Y dice, van las medidas de mi brazo, para que Ros Bertin le haga los vestidos a Doc, para que le deje ver bien el brazo. La moda imperio, con el talle muy alto, sin marcar nada el cuerpo. Y es cuando se pone de moda el cortarse el pelo. Se corta en el año 1804, María Luisa, que era el top de la moda, de la modernidad, se pone de moda cortarse el pelo a la Titus, es decir, como el emperador Tito. Y de hecho a la izquierda ven un grabado. Estos están sacados, que son grabados muy malos, y ella no es que fuera guapa, sobre todo de mayor, porque perdió todos los dientes a costa de los embarazos, pero bueno, aquí está especialmente desfavorecida. Son los grabados que salen en los almanaques, por eso son pequeñitos y tal. Y eso decía, que en el año 4 se corta el pelo a la Titus para ir a la última, de la última. Y bueno, pues yo espero que pronto podamos ver cosas de estas o bien en el Palacio Real, probablemente será en la Galería de las Colecciones Reales, donde el año que viene preparamos una exposición, 2 compañeras mías y yo, que tratará precisamente sobre tejidos de decoración e indumentaria dentro de las colecciones reales. Muchas gracias. Bueno, no he puesto como ha hecho Mario ¿cómo se llama? El correo electrónico, pero es igual, es muy fácil, pilar.benito@patrimonionacional.es.